Rusia acusa a Donald Trump de actividad criminal. Se está robando el petróleo de Siria, afirma el presidente Vladimir Putin. ¿Qué dice Donald Trump? Bueno, pues Donald Trump da clases de cinismo, sin ningún titubeo y con la mano en la cintura dice que lo único que le importa es precisamente eso, el petróleo, y que si a alguien no le gusta o se opone, lo aplastará militarmente. ¿De qué estamos hablando? Se lo explicamos aquí en Detrás de la Razón. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el lugar de la noticia, comenzamos. La Casa Blanca ordenó la salida de las tropas estadounidenses del noreste de Siria. Pero no de toda Siria. Los militares norteamericanos siguen en suelo sirio. Pero no para misiones de seguridad, sino para controlar los yacimientos petroleros del país árabe. Según la fuente National Interest, decenas de vehículos antiminas todoterreno de $500,000, tanques M2A2 Bradley de 30 toneladas y $3 millones cada uno, 500 soldados de infantería mecanizados del 4º Batallón y del 118 Regimiento de la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur estarían llegando a Deir ez-Zor, en el este de Siria. Supuestamente todo esto para evitar que el petróleo caiga en manos de los terroristas que, paradójicamente, ellos mismos aseguran haber erradicado. The mission in Syria remains what the mission in Syria began with. It's always been about defeating the ISIS coalition. So that is the core mission. That mission remains unchanged. The specific measures we are taking with regard to the reduction of oil fields is to deny ISIS access to those resources. La Federación de Rusia duda de las intenciones de Estados Unidos. Que Washington controle el petróleo sirio es una violación de la soberanía de Damasco, afirma el presidente Vladimir Putin. De hecho, pocos días antes, Moscú mostró pruebas sobre el robo de petróleo sirio por Estados Unidos. Se dice que Washington se apropia de hasta $30 millones de crudo sirio cada mes. We've kept the oil, we stayed back and kept the oil. We did leave soldiers because we're keeping the oil. I like oil. Некими предлогами борьбы с ИГИЛ. Напомню, ИГИЛ, по утверждению союзников, был окончательно уничтожен еще в марте текущего года. Не очень все, конечно, срастается в американской позиции. В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 миллионов в месяц. Esta historia coincide sospechosamente con una propuesta realizada por el senador y halcón republicano Lindsey Graham, quien había dicho claramente en una rueda de prensa que Estados Unidos podría costear su presencia en Siria vendiendo el petróleo sirio como trofeo de guerra. We're over there to help our allies deny our enemy resources that will allow them to get stronger over time, and finally, and this is okay, to lower the cost to us. Help pay the cost of the operations makes eminent sense to me. I like de petróleo, así lo dijo Donald Trump. Bueno, pues ahí está el documento. Como le dije, da clases de cinismo, ¿no? Me gusta el petróleo, dijo Donald Trump. Muchas gracias a usted, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en Detrás de la Razón. Muchísimas gracias siempre al equipo de investigadores de Detrás y también a la oficina allá en Madrid. Muchísimas gracias a todos. Vamos directamente con nuestros invitados. Juan Antonio Aguilar, analista internacional, usted lo conoce y lo conoce muy bien allá en Madrid. Y Luis Torres, periodista que también conoce muy bien.
No sean malos, los voy a apresurar porque tenemos muchísimas preguntas, 1 minuto para cada respuesta, y si les corto, pues no se me enojen. Luis, comienzo contigo. ¿Qué importancia tienen estos yacimientos petroleros para Siria, por favor? Muy buenas, Roberto. Un placer estar aquí, como siempre. Evidentemente, en un mundo en el que todavía la seguridad energética o la infraestructura energética de los países depende en mayor medida de los combustibles fósiles, el petróleo y el gas natural constituyen unos recursos indispensables para cualquier país. Entonces, para Siria, igual que para cualquier otra nación, disponer de sus propios recursos es fundamental para la prosperidad económica del país. Y no olvidemos, evidentemente, que la simple presencia de tropas norteamericanas en Siria ya es una ocupación ilegal del territorio, ya que no han sido invitados al país. Más allá va el control de sus recursos fósiles. Esto es una injerencia a la soberanía de Damasco. Juan Antonio, antes estos yacimientos petroleros se encontraban en manos de milicias kurdas. ¿Qué hacían los kurdos con ese petróleo y a quién se lo vendían? Hacer lo mismo que van a hacer ahora mismo los norteamericanos. Lo que hacían era sí. Adelante, Juan Antonio. Pues exactamente lo mismo que van a hacer los norteamericanos. Este petróleo lo que se hace es venderlo en el mercado a un precio mucho menor del que está en el mercado, unos 38 euros por barril, o sea, 38 dólares por barril, y eso servirá fundamentalmente para financiar, como se ha dicho antes, la intervención militar norteamericana, servirá para financiar a sus mercenarios, esas compañías de mercenarios que están allí, y financiar parte de la guerra siria, que le ha costado a los Estados Unidos 30.000 millones de dólares. Y además, de esta forma, también se ayuda a Israel, que es quien compra realmente ese petróleo de contrabando, a través de firmas azerbaiyanas, como si fuera petróleo de Azerbaiyán, pero llega al final a compañías que tienen relación con el Estado sionista. Este es fundamentalmente el planteamiento. Bien. Luis, Donald Trump retiró las tropas de Siria de las posiciones fronterizas y las envió a cuidar los yacimientos de petróleo. Trump dijo que hubo 2 razones para hacerlo. 1, no dejar que los terroristas usen el petróleo para enriquecerse. Y 2, te leo textualmente lo que dijo Trump: lo podemos usar para negociar con alguien que lo reclame. Y si creemos que la reclamación es justa, pues negociamos. Si no, los detenemos militarmente. ¿Qué piensas de esto? Por un lado, como decía el compañero, el control, Israel obtiene sus recursos petrolíferos o directamente de potencias aliadas como Estados Unidos o a través de la triangulación, es decir, cómo los estados de alrededor de Israel no quieren financiar a un estado, financiar energéticamente al estado sionista. Israel no tiene capacidad para comprar el petróleo que tiene más cerca, que es de estos estados precisamente. Entonces siempre ha utilizado la triangulación, que es comprar el petróleo ya comprado previamente por otros estados que sí negocian con los estados de Oriente Medio. Entonces, muy probablemente lo que hará Estados Unidos con el control de los pozos sirios será o venderlo a Israel o venderlo a milicias amigas, o simplemente darlo a milicias amigas para financiar sus operaciones sobre el territorio. Por otro lado, lo que está haciendo la administración Trump no es nada nuevo en el comportamiento internacional de Estados Unidos respecto a los recursos energéticos. De hecho, quisiera remontarme a los años 80, que es cuando se da lugar, bajo la administración de Jimmy Carter, la llamada doctrina Carter, por la que Estados Unidos proclama que cualquier intento de injerencia por parte de otras potencias extranjeras sobre el Golfo Pérsico será visto como un ataque a los intereses vitales de Estados Unidos y, por lo tanto, Estados Unidos responderá por la vía militar. En este sentido, lo que dice la doctrina es que, como el Golfo Pérsico es un área de interés estratégico, Estados Unidos quiere controlar el área por los medios que sean.
Posteriormente, la administración Bush hijo desarrolla todavía más esta doctrina y lo que dice es que la seguridad energética de Estados Unidos forma parte es decir, es materia de seguridad nacional, con lo cual cualquier amenaza a esta seguridad energética también será interpretada y será como un atentado a los intereses vitales norteamericanos y se responderá también por la vía militar. Eso está arriba, Luis, eso está arriba de que el petróleo lo está sacando de tierra de Siria, o sea, no es tierra de Estados Unidos, eso no importa entonces, ¿no? No importa para nada. Estados Unidos hará lo que sea necesario para garantizar su seguridad energética. Cualquiera que sea el impedimento legal o moral, Estados Unidos se lo va a saltar como ha hecho en las últimas décadas. Bien. Juan Antonio, Rusia acusa a Estados Unidos de que pues está robando el petróleo así, descaradamente de Siria, y que los soldados están ahí para proteger el contrabando del petróleo. Rusia dice claramente que es una actividad criminal de Donald Trump. Pero Donald Trump pues contesta diciendo con cinismo, sí, nos quedamos con el petróleo y la intención de querer llevar incluso a las compañías petroleras de Estados Unidos a que exploten ese petróleo. ¿Cuál es tu análisis de lo que acusa Rusia y de la respuesta de Donald Trump? Vamos a ver, evidentemente es un robo, los rusos tienen razón, es decir, están robando un recurso natural que pertenece a la República Árabe Siria. Ahora, ¿qué realmente ha pasado ahí? Por la sucesión de acontecimientos da la sensación de que Trump efectivamente decide retirar las tropas del norte de Siria, y lo hace. Y en un momento determinado, alguien, como ya ocurrió otras veces con la presencia de Trump, un estado profundo, alguien que está en la trastienda, le dice, no, eso no lo puedes hacer. Es decir, puedes retirar y mover a los culos donde quieras, pero los pozos tienen que quedar en nuestro poder. Y más que los pozos, y aquí tendríamos que entrar ya en otra profundidad, es la situación estratégica donde están situados. Esa zona donde pasan los oleoductos que venían de Irak hacia el puerto de Banias en Siria, que es una zona estratégica, que es donde querían crear un Estado kurdo controlado por Israel y los Estados Unidos. Eso es lo fundamental, porque si eso no se produce, todo el plan del Gran Oriente Medio que habían establecido los Estados Unidos con sus aliados se viene abajo. Y es en eso lo que está en juego. Mientras haya presencia norteamericana ahí, hay grandes proyectos de unificación que vienen desde Irán y más allá, desde China, hasta el Mediterráneo Oriental. Será casi imposible realizar, porque hay ahí una fuerza enemiga que controla una zona estratégica como es el noroeste de Siria, norte de Irak. Bien, dice un amigo mío, Alfredo Jalife, que lo debes de conocer, Luis, que si queremos analizar la geopolítica siempre hay que seguir el dinero, y ahí le damos al clavo. A ver, Luis, vayamos más a fondo. Estados Unidos, y también la pregunta es para ti, Juan Antonio, pero primero, Luis, vayamos más a fondo. Estados Unidos nunca en la historia da un paso sin pedir o recibir algo a cambio, y menos Donald Trump, que es un gran negociante. Estados Unidos se retiró de Siria, de las posiciones kurdas, para que Turquía pudiera invadir, atacar y controlar. ¿Qué recibiría a cambio Estados Unidos, ya que invirtió miles de millones de dólares como para retirar las tropas de la noche a la mañana? Pregunta, Estados Unidos dijo, me retiro de la posición kurda y dejo que Turquía ataque, pero me quedo con los yacimientos del este. Acto seguido, ahora Rusia patrulla junto con Turquía la parte kurda y Estados Unidos está en los yacimientos pegados a Irak. ¿No podría ser obvio este acuerdo? Y además lo pregunto porque son muy pocos soldados los de Estados Unidos que con un bombardeo de la Fuerza Aérea de Rusia pues los podrían sacar de ahí, ¿no? Pero nadie se toca. A ver, Luis. Efectivamente, no, Roberto. Luis primero. Ridícula. Luis. Sí. Efectivamente, Roberto, aquí muy probablemente ha habido una negociación previa que seguramente tuvo dos componentes. Primero, Estados Unidos aceptó la retirada de tropas del noreste de Siria, aceptando que muy probablemente eso ya estaba planificado, que Turquía junto a Rusia pues harían la llamada safe zone en esa zona del norte de Siria.
y a cambio pues Estados Unidos mantenía el control de los pozos de petróleo. Por otro lado, también parece obvio que la inteligencia turca tenía información sobre el paradero de al-Baghdadi y muy probablemente en esa negociación entró el decirle a los soldados norteamericanos o a la administración norteamericana dónde se encontraba el líder de Estado Islámico. Cierto es que Estados Unidos nunca abandona una región donde ha tenido presencia militar sin intentar establecer el control sobre los recursos energéticos. Lo ha hecho en todas partes y, como mencionabas antes, Roberto, además con todo el descaro del mundo y con todo el cinismo del mundo, porque posteriormente a la invasión militar de Irak ya no fue el obtener el control de los pozos de petróleo iraquíes o intentar que llegaran con más facilidad o renegociando los precios con el Estado iraquí, sino que fueron las propias empresas norteamericanas las que entraron en Irak a expropiar directamente el crudo iraquí. Bien, a ver, Juan Antonio, ahora sí, es un pelotón de 500 soldados que además distribuidos en varios pozos petroleros, pues son muy poquitos. Cualquier bombardeo de la Fuerza Aérea de Rusia podría sacarlos de ahí, pero no va a pasar y no creo que los bombardeen. O sea, ¿cuál es tu lectura de todo esto? En ningún caso se pretende escalar la tensión. Evidentemente es una fuerza muy pequeña. Pero hay que entender esto con una proyección geopolítica más amplia. Aquí, ¿cuál es la función de esas tropas y el control de ese petróleo? Es poco petróleo. Realmente no tiene una gran incidencia. ¿Cuál es el interés que puede tener estar ahí? Bloquear a los demás. ¿Por qué? Porque hay un gran proyecto, a 5 años vista, que a iniciativa de Israel, que es el gran oleoducto por debajo del Mediterráneo, Israel, Chipre, Grecia, que llevaría el gas a Italia, el gas natural. Para eso lo importante es que haya otro gasoducto y otros oleoductos que no se hagan o tarden en realizarse. ¿Cuál? Fue fundamentalmente el propuesto por Irán, el que llevaría de Irán, Irak, Siria, al Líbano o a los puertos de Siria, que llevaría ese gas natural. Es decir, estamos en una carrera contrarreloj de carácter geopolítico y económico, en el cual la función de esa presencia norteamericana es bloquear precisamente la creación de ese oleoducto iraní, ese llamado gasoducto islámico o de la amistad, bloquear además el proyecto Stream, es decir, que sería el gasoducto que viene de Rusia por Turquía, es decir, bloquear todo eso. ¿Para qué? Para que sea exitoso e imponer el proyecto israelita. Esa sería la única razón de peso para mantener unas tropas en unos pozos de petróleo que realmente es el puesto número 60 de la producción mundial de petróleo. Es decir, no estamos hablando de una gran cantidad. Y si además fastidiamos al gobierno de Damasco, evitamos que pueda tener recursos económicos y favorecemos a los aliados, pues claro, la partida es completa. Y eso es lo que están buscando. Otra cosa es que yo creo que Trump sí tenía la intención de irse. Es decir, él no ve negocio ahí. Pero otros en estado profundo sí lo ven. Y prueba de ello es la empresa que está detrás de este gran proyecto israelita, que es Genie Energy. ¿Quién está ahí detrás? Bueno, pues ahí detrás está Dick Cheney, está el exdirector de la CIA Wolseley, está Jacob Rothschild, está Robert Murdoch, es decir, los grandes oligarcas de las multinacionales occidentales y americanas. Esa es la intención realmente que tienen. Y Trump, que realmente actúa a impulsos y conoce muy poco de la geopolítica, él toma una decisión y luego tiene que echar marcha atrás de alguna manera para poder salvar la situación. Y esto es lo que hemos estado viendo. O sea, los dólares de por medio. A ver, te pongo otra, Luis, que también es para ti, Juan Antonio, pero primero, Luis. Para todos los políticos de Estados Unidos, Donald Trump está loco, así lo he escuchado. Fue altamente criticado incluso por los mismos senadores de su partido, los republicanos, por haber retirado las tropas de Siria de la parte kurda. Incluso el Congreso desaprobó la decisión de Donald Trump, incluida Nikki Haley, que era su exbrazo, o que es su exbrazo derecho en las Naciones Unidas de Trump. Todos dijeron que el movimiento de Trump ayudó a Siria, al gobierno de Siria.
Acto seguido, la propia televisora de Siria, Sanaa, reportó que se realizaba la movilización militar del gobierno sirio más grande en muchos años. Las tropas sirias regresaban a donde estaban las de Estados Unidos. El ejército de Siria no pisaba ahí desde el año 2012 y con ello está comenzando a retomar el control de estas zonas. Entonces el Congreso, te pregunto, Luis, y todos los políticos de Estados Unidos que criticaron a Trump, ¿tienen razón al decir que Trump ayudó a Siria de alguna manera? Sin duda, tienen toda la razón del mundo. La retirada de tropas que ha hecho Donald Trump no tiene un sentido racional para el Estado, es decir, no es racional para los intereses de Estados Unidos, es simplemente racional para la campaña electoral de Donald Trump. Donald Trump ahí ha jugado en su propio interés. A pesar de lo lamentable de su presidencia, bien es cierto que Trump ha cumplido la mayoría de sus promesas electorales, una de las cuales era devolver a Estados Unidos al aislacionismo, una política tradicional en ciertos momentos históricos del país. Trump lo ha hecho, ha retirado muchas tropas de distintos territorios y esto es una jugada electoral clarísima. Por otro lado, Trump, jugando en favor de sus intereses electorales, ha jugado en contra de los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Con la retirada de las tropas, lo que Trump está favoreciendo es la creación del mencionado corredor chií entre Irán y el Mediterráneo, algo que Washington siempre ha querido evitar. Por otro lado, está favoreciendo un aumento del poder ruso y de la injerencia rusa en la región. Y por último, está favoreciendo la recuperación del control del territorio por parte del gobierno de Damasco, además de sentar un precedente muy peligroso cuando en un futuro Estados Unidos intente buscar aliados regionales, porque la imagen que se queda de todo esto es que Estados Unidos en cualquier momento puede traicionar a sus proxies en cualquier región del mundo. Así es como, tanto desde el Pentágono como desde el entorno político en el Congreso de Estados Unidos o diversos senadores se han puesto muy en contra de la decisión de Donald Trump y muy en contra con toda la razón del mundo, porque es una decisión no racional en términos del interés del Estado. Bien. A ver, Juan Antonio, tu réplica a lo que nos dice Luis. Bueno, yo es que creo que, Trump es un hombre muy práctico. Y efectivamente él lo ha hecho pensando en las elecciones y pensando en lo que le puede interesar en un momento dado. ¿Y qué tenemos? Pues que evidentemente él estaba dispuesto a retirarse completamente, como está dispuesto a retirarse de Afganistán. Es que para Trump esto ya no tiene sentido, es una guerra perdida y aquello ya no es negocio. Es decir, es una vía de agua donde se van millones y millones de dólares. Entonces, por parte de él, es coherente con lo que él ha venido diciendo y con su política. Irse de allí y retirar las tropas. ¿Quién le obliga realmente a que no? ¿A qué hay que mantenerse allí? Pues los intereses sionistas dentro de la administración norteamericana, los intereses del complejo militar industrial, los intereses petroleros y los que están en el negocio. En este sentido, bueno, pues como se dice a veces en España, ¿no? Parece que Dios escribe recto con renglones torcidos. Trump, por su propio interés personal, individual, a veces da pasos que benefician a la paz y que benefician a la justicia, porque es de justicia que la República de Siria recupere todo su territorio nacional y recupere la unidad territorial y recupere su soberanía. Oye, por eso dijo, o por qué otra cosa dijo, acaba de decir el presidente de Siria, Bashar al-Assad, que Donald Trump es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, Juan Antonio. Claro. Es el más claro. Es el más claro. Sí. Tal como lo piensa, lo dice. Bien, y que porque no por sus políticas bondadosas, sino porque no miente. A ver, Luis, nos vamos. Tu pronóstico, ¿cómo va a quedar todo esto? ¿Qué ves a futuro? ¿Qué se está fraguando en la zona? ¿Qué se está planeando? ¿Viene la paz cerca o está muy lejos todavía? Creo que está cerca. De hecho, esta semana pasada ya ha habido las primeras conversaciones para intentar esclarecer el futuro de Siria,
pero cada vez parece más claro que el gobierno de Al-Assad está recuperando el control del territorio. Ha iniciado una nueva ofensiva para recuperar la provincia de Idlib. Por otro lado, Rusia, como actor intermediador, va a jugar un papel favorable a la paz. No olvidemos que Turquía ahora mismo es un actor pivote que se encuentra más cerca de la órbita rusa que de la órbita estadounidense, y al mismo tiempo Moscú también es un aliado tradicional de Siria. Entonces, pero no puede haber paz sin justicia, ¿no, Luis? Y pues las tropas de Estados Unidos están ahí, y eso sí dijo Donald Trump y todos, que ahí van a estar por mucho tiempo. Puede ser, pero se va a ejercer una presión indirecta sobre Estados Unidos al final, porque si Rusia consigue jugar como un actor intermediador y consigue fomentar la retirada paulatina de Turquía al mismo tiempo que se recupera Idlib, Damasco ya recupera el control sobre todo el territorio sirio. Solo faltaría expulsar a los militares norteamericanos, que se verán sin justificación alguna para permanecer sobre el terreno. Muchísimas gracias, Luis. Juan Antonio, un abrazo. Gracias a los dos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. La sed por controlar los recursos, pero sobre todo por tomarlos sin cuidar el desarrollo de pueblos menos poderosos, ha llevado a muchas guerras donde Estados Unidos es una pieza clave del desorden mundial. Aparece una noticia muy interesante desde Alemania. Fíjese usted, parte de la izquierda del Parlamento alemán exige que Estados Unidos retire a las 35,000 tropas estadounidenses de Alemania, alegando que una guerra entre Estados Unidos y Rusia es inevitable y que la mera presencia de los soldados estadounidenses ahí es incompatible con las visiones de la paz alemana. Conocido como la izquierda, en alemán Die Linke, el partido afirma que Estados Unidos es responsable de las guerras ilegales en todo el mundo y que su presencia dentro de las fronteras alemanas es una violación de la doctrina de paz del derecho alemán. Para que los alemanes digan esto. Bueno, buenas noches.